Mariana Perplavich, Elmira Montevideo. Bienvenida, Mariana. Mariana, gracias. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Divinas, Aplauso divinas. atrasado porque Ahora venía sí, con, vamos. venía con todo, Gracias con el por libro. invitarme, gracias por leer, gracias por todo. No, gracias por por el favor. libro, está Gracias, divino. gracias por el libro. Para la cultura uruguaya, para el teatro uruguayo en general, para la enseñanza, y para que el arte escénico se siga profundizando y siga siendo un lugar de creación y de arte. Y de reflexión también. Sí, y porque se trata de amar a monstruos, ¿no? A todos Eso. los monstruos que existen, que tenemos y con los que convivimos, no solamente en el teatro, sino en la vida. Pero aparte, esta frase, amar a tu monstruo, que bueno, que tiene que ver con una de las mujeres que vas estudiando toda su historia como docente, actriz, directora, etcétera, por acá, también hay una forma que es de amar a tu monstruo y otra que no es tanto de amar a tu monstruo, que se plantean en este libro. Exacto. Pero empecemos por orden, ¿no? Porque Sí, bueno, más allá de lo que nosotras presentamos o percibimos del libro, estaría bueno, ¿cuál fue como ese propósito? ¿Desde cuándo venís pensando en hacer este trabajo? Mira, yo soy, en mi formación original soy profe de literatura del IPA, como el presidente, los egresados del IPA andamos en épocas divinas, porque está buenísimo, ¿no? Y la formación en el IPA, cuando yo estudié, ya ahí empecé a dedicarme a estudiar el teatro, es decir, era la fanática del teatro dentro de mi generación. Eso me llevó naturalmente a la crítica teatral y a dar clases en escuelas de teatro y a empezar a entender desde la literatura o lo teórico el teatro, y después en el 95 me decido a dirigir. Y si yo tengo que pensar cuál fue el propósito, me di cuenta que yo, para leer teoría del teatro, siempre tenía que ir a libros europeos, americanos, rusos, y que se enseñaba en los lugares donde yo estaba dando clases o estaba trabajando, con teoría que no era propia. Y después mirábamos mucho Argentina y mirábamos, y yo decía, pero nosotros tenemos gente muy capa, muy genia haciendo teatro, pero no están sistematizados, no tienen la tradición de sistematizar y escribir sobre cómo hacen las cosas. Y después aparece en principio del siglo XXI el bachillerato artístico, y los profesores que dan teatro y danza, ¿dónde se forman? ¿Dónde estudian? Pedagogía. Entonces, en realidad te diría que ya desde que fui directora de la EMA, docente de teatro, me di cuenta que necesitábamos mirar a nuestra propia historia, mirar nuestra historia. Entonces, es un ejercicio que también lo hice en la Universidad de la República con colegas de Bellas Artes, con colegas de Arquitectura, yo como directora de la EMAD, y nos planteamos, bueno, ¿cómo se enseña para crear en grupo? ¿Cómo se enseña? Esas preguntas no puede ser que solo la conteste teoría o bibliografía extranjera. Tiene que haber bibliografía propia. Entonces, ahí hay un ejercicio. Y además, otra cosa que sé que ustedes leyeron en el libro, mirar el trabajo de las mujeres, porque son las mujeres, las famosas maestras, las que han estado a cargo de la enseñanza y la formación, pero no son el canon. El canon es masculino. Los directores más famosos de teatro, piensen en los 5 directores mejores del teatro uruguayo. Te van a decir 5 hombres. No te van a meter una mujer, pero ni por broma. Entonces, si miramos la historia de los premios, si miramos la historia, por ejemplo, de una institución como la Comedia Nacional, en la época de Margarita Xirgu, mitad del siglo XX, las mujeres dirigían mucho y de golpe, ¡puf!, desaparecen. Recién en el siglo XXI, con políticas públicas y miradas de género, las mujeres jóvenes empiezan a tomar la voz autoral, la dirección, y empiezan a aparecer. ¿Y por qué se da esa desaparición? ¿No? De como que hubo un empuje y... se llama patriarcado, digamos. Claro, pero en un momento... en algún momento había... No, porque en ese momento cuando invitan a la catalana Margarita Xirgu a crear la EMADA, a trabajar en la Comedia Nacional, había mujeres que eran muy potentes, muy fuertes, desde China Zorrilla, Laura Escalante, eran mujeres, después Nelly Goitiño, María Zambulla, mujeres que fueron como de un gran empuje, y eso generó también, había muchas dramaturgas que de hecho Leonor Courtoisí las ha recopilado, dramaturgas de aquella época que después desaparecen. Entonces,
yo creo que hubo un momento en donde ciertas personas de autoridad, varones, masculinos, no miraron hacia las mujeres creadoras y esas mujeres creadoras quedaron de costado. De hecho, quien ha estudiado muchísimo a esas grandes mujeres ha sido Claudia Pérez, otra mujer. Entonces, necesitas a veces que las mujeres miremos a las mujeres, porque los varones en los lugares de poder no las programaban o no las tenían en cuenta. Y lo que yo cuento, Nelly Goitiño, María Zambulla, fueron las dos únicas directoras de teatro uruguayas que ganaron solas el premio Florencio sin compartirlo con varones. Yo siempre lo compartí con varones. Yo gané el premio Florencio, siempre compartido con Eduardo Esquinca, con Jorge Denevi, siempre con un varón. A mí sola no me lo dieron. Por suerte a Zambulla y a Goitiño, que son ya fallecidas, lo ganaron solas. Pero eso no está bueno. ¿No? Ya que estamos en marzo, lo podemos decir. Totalmente. Bien, sí, hay una mirada fuerte sobre este tema de las mujeres en el teatro, en el libro, como una parte, ¿no? No sé, quería preguntarle un poco sobre otra cosa que plantea el libro, que es, Margarita Xirgu, un comienzo quizás más formal de la educación en teatro, pero había un antes también. Sí, total. Bueno, ¿cómo era nuestro eso teatro también antes? es parte del propósito. Esa forma de pensar de que yo siempre digo, la Xirgu es una leyenda, la leyenda de solo se falta a clase con el certificado de difusión. Son leyendas urbanas, es decir, pero también hubo un antes muy potente, el circo criollo, el teatro popular, el carnaval, todo eso fueron antecedentes muy poderosos, escénicos, que hay un sistema que por supuesto una catalana, Adema Rubbo lo cuenta, el gran Adema Rubbo cómico lo cuenta. Que fue alumno de la Xirgu y no es de los fanáticos de la Xirgu y que para sufrió nada. mucho. ¿Por qué? Porque tenía mucho humor, calcaño, humor popular, mucha gente que tenía una actuación descontracturada, popular, que tenía mucho que ver con el circo criollo y con ese origen, que fue considerado no adecuado por lo académico, por la academia. Entonces, ese respeto a las culturas subalternas, como dice Milita Alfaro, a lo que se hace en otros ámbitos, me parece que era también algo que a mí me interesa, era parte de mi propósito. Es decir, miren que hubo otro circo, un circo criollo que hacía teatro en el Picadero, con gente a caballo, que hacían coreografías, que cantaban. Era una escena súper rica y que ojalá se hubiera mantenido. Y de hecho, yo creo que también como el contexto político y social, ¿no? De principios del siglo XX, el vallismo, que igual tenía esa mirada europea, ¿no? Total. De mirar hacia lo de afuera y no lo de adentro. Incluso Florencio Sánchez, que es el dramaturgo que hablaba de los temas sociales, ¿no? Del país y todo, criticaba al circo criollo, que incluso fue bastante injusto porque el circo criollo lo estrenó. Y lo difundió. Los Podestá. Exacto. O sea, los Podestá estrenaron todas las obras de Sánchez. Lo que pasa que Sánchez tenía eso, él quería, lo llamaban el Gorki criollo, o sea, él quería ser un europeo, él quería que el naturalismo, que no se pusieran barbas falsas, que no actuaran de esa manera, él no quería ese sistema de actuación. Entonces, ahí es donde la tensión entre un dramaturgo fundacional, ¿no? y una compañía de actores, que eran puros actores puros y duros, empiezan a tener esa tensión. Y después encima, que también está dicho en el libro, a la compañía de los Podestá la meten en el Solís. La meten en un teatro italiano, matan el espacio del circo. Entonces ahí empieza un divorcio que ya no tiene arreglo y que yo creo que sigue teniendo un divorcio hasta el día de hoy. Porque es muy común que se acepte que personas de teatro vayan a dirigir carnaval, pero si vos traes a un parodista y le decís vas a ser el protagonista de Hamlet en la Comedia Nacional, la gente va a decir, ¿qué? ¿Perdón? Entonces, ahí hay esa cosa de este mundo que a mí me parece que está buena que nos hagamos esa autocrítica. Y que ¿Vos decís que viene desde allá? Yo creo que viene desde esa desde allá. época. Yo creo que viene desde incluso allá. cuando vos empezás a hacer toda como la historia de Margarita Xirgu acá y de la fundación de la EMAD y eso, y todo el tema que, o sea, la visión europea de ella, de América, era como un poco... Como esa mirada que yo creo que un poco la siguen teniendo los europeos. A ver, ella tiene... yo también ahora trato la disimulan más. Sí, pero es tremendo porque de alguna manera ella
Ella era una catalana que pasa a actuar en español, es todo biográfico, pasa a actuar en español en Madrid y crea una compañía. Ella era una tipa muy importante, muy pesada, sí, sí, directora de compañía, una revolucionaria en su época. Pero llega acá, ya se le decía a ella en España que su decir era un poco forzado, porque su lengua materna era el catalán. Claro. Entonces, esa mujer catalana que viene hablando español, que niega en la correspondencia con su familia catalán y escribe en español, viene acá a Sudamérica, porque funda escuelas en varios países, pero cuando se queda acá en Uruguay, dice, en este país se dice mal. Y yo me puedo preguntar hoy, en el siglo XXI, ¿según el oído de quién? Claro, porque seguimos diciendo... ¿Cómo claro, decir un texto? Es decir, y además, ¿por qué tengo que... esto es una vieja pelea en la EMAD y la voy a seguir teniendo. Claro, sé que me va a generar problemas esto que voy a decir, pero ¿por qué seguir haciendo verso español cuando tenemos verso uruguayo, verso argentino, incluso brasilero? O sea, tenés verso de todo tipo y hay gente uruguaya que escribe en verso contemporáneo. Bueno, Acuña de Figueroa, Sí, Acuña de Figueroa. Ronquillo, cuando me acuerdo cuando entrevisté a Morris, que hace exacto, toda una cosa contra López de Vega, porque o sea, estaba creo que él acá. es lindo transitarlo, el verso español, como uno más, pero no que sea lo claro, único, sea el lo único repertorio. Porque, y es lo que yo planteo, a mí me parece curioso que continúe siendo una competencia del perfil de egreso de la EMAD el verso español. Claro. Y yo decía, ¿por qué no el verso? Punto. Sin el español. Bueno, ahí está un debate que en realidad tiene que ver con la historia. No es una opinión de Mariana, es una cuestión de la revisión de la historia de cualquier disciplina, porque tenemos una gran cantante, ¿no? Que va a estar con ustedes. Cualquier género tiene una historia. Y si vos te pones a analizar cómo empezó la música tropical o cómo empezó las artes visuales, quiénes fueron los referentes, quiénes marcaron el canon, siempre va a haber una mirada contrahegemónica, siempre. Entonces, lo que a mí me parece que lo que yo trato de hacer entre María Zambulla y Margarita Xirgu es decir, bueno, a Zambulla, que era una galponera, egresada de la EMAD, pero galponera, que se fue al exilio, que volvió con toda Latinoamérica en la mochila y dijo, vamos a hacer otra cosa, vamos a probar otra pedagogía. Y a pesar de que no llego al siglo XXI, me quedo en el 2000 cuando Yáñez toma la dirección de la EMAD, me parece importante para los docentes de teatro, para quien le interese la pedagogía, para quien le interese hasta desde el lugar de la divulgación, decir, mira, las cosas tienen su historia. El teatro que vemos viene de algún lugar, tiene una historia. Entonces, cuando un grupo como la Arcasa toma a Pepino 88, toma el Circo Criollo, ahí hay un ejercicio muy interesante de conexión con la historia propia. Cuando alguien no hace conexión, está haciendo con otra. Si yo me conecto con un autor francés del siglo no sé qué, que me interesa, y porque está bien, te interesa. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nuestra identidad? Definir desde dónde vamos a formar. Pero igual vos no crees que Margarita Xirgu, la madre, eso, no ha generado una identidad teatral. Sí, claro. En Uruguay, sí. Absolutamente. Sí. Esa escuela es muy determinante en el campo teatral, como concepto de campo. Es decir, la escuela de los seguidores de Xirgu es determinante hasta el día de hoy, en cómo se actúa, en cómo se dice, en qué repertorio se elige en el teatro público, incluso en el teatro independiente. Es decir, yo siempre digo, el otro día fui al Galpón, yo veo el Galpón y veo una manera de actuar. Voy a la Comedia Nacional y veo a los actores más veteranos y veo otra manera de actuar. Y voy al Circular y veo otra manera de actuar. Y eso tiene que ver con la historia de la actuación. El problema es que no está muy estudiada. Claro. Si, por ejemplo, estudiar toda la historia del teatro circular nos conectaría con Omar Grasso, con una forma de hacer Chekhov muy rioplatense, con un seminario de autores uruguayos. Toda esa historia está para ser investigada y para ser escrita y para ser dejada para las generaciones que vienen, para no estar todo el tiempo pensando... ¿Ya lo estás haciendo? Sí. Pero que no inventamos la pólvora, ¿viste? Porque si no, cada generación cree que se inventó la pólvora. Me contaban de acá, del canal, que hablaban de hacer este programa y que alguien dice, no, eso ya lo hicimos hace 20 años. Sí, claro, pasa en todas las disciplinas. ¿Viste? Uno piensa, no, porque voy a hacer una cosa, sí, ¿sabés que ya lo hizo fulano? Pero para eso tengo que tener el archivo,
tengo que poder investigar, tengo que poder aprender, que eso ya se hizo, qué bueno que estuvo, cómo lo refresco en el siglo XXI. Totalmente. Mariana, vamos a cortar unos minutitos nomás, una tanda, y ahora volvemos y seguimos charlando del libro. Y de lo que se viene, De lo que que se volvés a viene. dirigir. Sí, Eso sí. también queremos. Sí, claro. Ya venimos. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Presenta FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Muy bien, y aquí seguimos charlando con Mariana Perkovich de este libro que ha lanzado Amar a tu monstruo. Y estaría bueno arrancar ahora con preguntarnos un poco cuáles son esos dos paradigmas principales que de alguna manera discuten aún en la pedagogía y cuáles son sus formas, ¿no?, de hacer y de enseñar, desde qué lugar se posiciona el docente. Claro. Pensemos en cualquier aula, ¿no? O sea, yo puedo ser una docente que pienso, tengo allí adelante alguien que puede crear cualquier cosa, que yo puedo habilitar a que cree cualquier cosa, orientando, acompañando, siendo tutora, diciendo, podés investigar por acá, podés leer por acá. Eso es el paradigma de creatorio de Azambulla, que si lo piensan los mejores docentes que han tenido, seguro que eran así. Era no el paradigma de la clase magistral, yo tengo el saber, yo tengo el poder, yo te digo lo que está bien y lo que está mal. Vos te tenés que sentar así, tenés que mirar para allá, tenés que hacer ese gesto, lo que se habla en teatro de la marcación externa, en otras aulas y en otras situaciones pedagógicas también existe. Esa cosa de la clase magistral, de que el docente o la docente tiene el discurso, en general el docente varón tiene el discurso que baja y que dice esto es la manera... Que tiene la verdad. Exacto. Son dos Incuestionable. sí, son dos paradigmas que están en cualquier aula, en cualquier situación de educación y que de alguna manera en el arte son complicadas en la medida que condicionan. Yo digo en el libro, si vos le decís a un estudiante, pongo el ejemplo de teatro, pero piensen en cualquier otra disciplina, mira, esto es teatro, esto no es teatro, esto es música, esto no es música, esto es arte, esto no es arte. ¿De dónde tengo? ¿Cómo yo voy a decirle a alguien esto sí, esto no? Eso le genera un problema a los estudiantes y las estudiantes complicado. Mi profesor, mi profesora me dicen esto sí, esto no. ¿Por qué no habilitamos el, a ver, qué querés hacer, qué querés crear, cómo pensás que debe ser? Esa es tu creación, esa es tu opinión, yo te tengo que respetar. Parece tan simple pero súper complejo. Y en realidad es cómo te formaron a vos, docente, cómo fueron tus docentes y cuál fue la situación educativa en la que vos te... Entonces, pensemos en las escuelas, pensemos en eso, los que tienen hijos, cómo son las maestras, los maestros, si son mayores, si son más jóvenes, cambian los paradigmas. Y en el teatro pasa, y En el teatro además que muchas veces hay un texto, o sea, se puede crear desde lo que se llama la dramaturgia del actor y eso, pero hay un texto que según el paradigma es como el centro o no. ¿Qué quiso decir el autor? Y en realidad después está, ¿qué quiso decir el autor y qué quiero decir vos, yo como desde la actriz? mirada del... Si es solo reproducir o también hay una interpretación. Claro, porque justamente se trata de eso, es decir, vos decís, bueno, ¿quién tiene la autoridad en el campo, no? ¿Es la dirección, el docente, la dramaturgia y la actuación qué hace? ¿Está al servicio de...? No, la actuación es un rol creativo más, entonces... En el paradigma del creatorio, y es un paradigma en el que yo creo mucho, es decir, vos dale las herramientas al otro para crear, pero también se actúa, como dice Ricardo Bartís, por fuera de la letra. No se actúa solo diciendo un texto, porque cuando vos vas al teatro y ves a un actor que te recita un texto y no pasa más nada, te aburrís. Absolutamente. Te gusta cuando hay alguien que hace algo que dice, mirá lo que está haciendo, mirá qué interesante lo que le pasa, el comportamiento que tiene. Eso en la pedagogía es donde se marca todo. Antes de cerrar con cosas que tenemos que decir importantes, yo creo que en esta época, o al menos nosotras, estamos más cerca de ese paradigma de creatorio, pero
¿Qué rescatarías del otro, digamos, del de conservatorio? Bueno, del lo más que yo clásico? digo cuando cuento que dirigí Estela Medina, que yo digo siempre me recibí de dirigir una diva del teatro, yo siempre digo, tengo dos divas en mi haber. Jessie López, una vedette maravillosa, que en carnaval era impresionante, y Estela Medina. Yo la pongo al mismo nivel, ¿no? Es decir, la disciplina, el rigor, la escucha. Eso sí, sin duda, el paradigma del conservatorio y de la vieja escuela lo tienen. Quizás una Jessie López, que es más joven, tiene una picardía y un juego y una sorpresa, pero Estela Medina era como siempre digo, era un animal de teatro en escena, en Bodas de Sangre, en Lorca. Era una bestia actuando. Ahora, tenía también sus cosas, no le gustaba que le hablaran en el fondo, no le gustaba que se le movieran alrededor, le gustaba el centro del escenario. Eso viene de ese paradigma. Claro. Tiene cosas muy buenas, sí. En lo contemporáneo creo que es difícil decir, bueno, los actores solo en el medio del escenario con un foco en la cara. No, el teatro ha cambiado. Mariana, bueno, este libro se va a presentar este viernes, ahora pasamos todos los datos, pero además, ¿dónde se consigue el libro? Bueno, este es un libro que es un proyecto de la Universidad de la República, una edición de la Universidad de la República de la Facultad de Artes, con todo su equipo de creación de la UDELAR, la edición de Natalia Costa de la FADU, de la Facultad de Arquitectura, que es divina, hizo todo un trabajo con el color rojo, el negro, muy lindo. Nairía Janonian, una figura que además es editora de todo lo que es corrección de estilo, que fue un gran aporte. Fernando Miranda, el decano de Facultad de Artes, es el prologuista. Hugo Achugar fue uno de los lectores, o sea, tuve un equipo de lujo. Está también Felipe Ipar, que fue un colaborador en investigación, que reconstruyó toda la biografía de María Zambulla, hizo entrevistas. Hace poco lo entrevistamos por Tráfico, bueno, director de Tráfico. Es un equipo muy lindo. La Fundación Itaú colaboró con la impresión. Va a estar presente todo este equipo en la presentación del 7 y se va a vender a un precio muy económico, con 600 pesos, bien económico, en el local de los libros universitarios en 18 de julio, donde está ahí el rectorado. Entrás y hay una especie de kiosquito donde se venden todos los libros de la UDELAR. Y aprovechen a mirar otros, que hay libros buenísimos ahí, que la gente a veces sabe poco de esos libros. Es una edición además que se va a distribuir por todo el país, a las regionales, a las bibliotecas, a los grupos de teatro, y pensamos que luego de un tiempo y que se agoten los libros en físico, se pondrá online en la Universidad de la República. Y el viernes 7 se va a estar presentando en el foyer del Teatro Solís. Sí, con María Esther Burgueño, que se ha dedicado a leerlo amorosamente y va a hablar del libro, no sé qué va a decir, es una sorpresa. Fernando Miranda, y voy a estar ahí yo, que solo voy a agradecer a todos los que me han permitido llegar hasta acá, que ha sido también, es una etapa de vida para mí. Decir, bueno, este libro también resume muchos años de trabajo. Mariana, y como decía Noé hace un ratito, ¿cuándo te veremos entonces amar a los monstruos de actores en escena dirigiendo? Bueno, sí, eso se viene con todo. Vamos a estar estrenando el viernes 4 de julio en la Sala de los Constituyentes del Cabildo, celebrando los 200 años de este país, un espectáculo que se llama Fiesta Patria, con un elenco divino de 8 actores, actrices. Actorazos. Sí, divinos. Vamos a poner todos los temas, lo que decimos nosotros, las heridas de la patria van a estar puestas en escena ahí en la Sala de los Constituyentes y vamos a hacer 3 meses de funciones, julio, agosto y septiembre. Volvemos a las temporadas largas. Me encanta. ¿Texto tuyo? Sí, es un texto, una propuesta textual mía y creación del elenco, creatorio ¿Y puro. alguna herida de la patria que se vaya a mostrar? El racismo, porque hay un elenco de actores y actrices afro que trabaja con actores que no son afro y se confrontan ahí los temas del racismo, el tema de los pueblos originarios y la ausencia de ese discurso en la escena uruguaya, el ganado que está tan en boga, ¿no? Hay muchos temas que nos metemos ahí de lleno en Fiesta Patria. Es un espectáculo que yo creo que va a dar que hablar. Entonces, en cierto punto, volvés a esos orígenes de los que comenzamos hablando. Sí, volvemos a eso porque además creo que... Y también aparece Florencio Sánchez como personaje. O sea, el libro me llevó a decir, bueno, a ver qué monstruos hay que tocar. En el Cabildo, nada menos. Florencio Sánchez. Comprometido.
Mariana. Veremos esa mirada. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la lectura, gracias por la invitación y gracias por estar en este mes tan particular para todas nosotras. Gracias. Gracias a ti, un placer tenerte y leer. Amar a tu monstruo. Léanlo. De Mariana Perkovich. A todos a quienes les interesa el teatro desde adentro, como espectadores y como realizadores, es una joyita. Y tiene mucha historia de nuestro país, que es una historia que muchas veces no se cuenta o no está en los libros de historia, porque a veces los pasillos de los teatros, exactamente, anécdotas de pasillos que están puestas ahí. pero que forman parte de la historia de la cultura de este país. Más de nuestra identidad, siempre está bueno conocer. Vamos a una tanda, ya seguimos, gracias Mariana, y venimos con Vanessa Britos y cerramos el programa.